Muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta jornada conferencia que hemos denominado Análisis de la Reforma de Educación Superior y Ley de Presupuesto, evento organizado por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile en conjunto con nuestra Casa de Estudios. Saludamos al rector de nuestra universidad, al doctor Juan Oyarzo Pérez, y en su nombre a las autoridades universitarias presentes, a los invitados y expositores de esta jornada, la directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, la señora Marcela Letelier Porras, y el director de Administración y Finanzas en la Universidad de Valparaíso, don Antonio Peñafiel. Y saludamos también a todos los académicos, funcionarios, estudiantes, invitados especiales que están presentes en este momento. Y para dar inicio a esta conferencia será el rector de nuestra universidad, el doctor Juan Oyarzo, el encargado de entregar las palabras de apertura y presentación de los expositores de esta jornada. Muy buenos días. Verdad que tengo un discurso acá, pero yo creo que en honor al tiempo voy a hacer caso omiso por ahora de aquello. Bueno, en primer lugar quiero presentarles a ustedes a Marcela Letelier, quien es la directora ejecutiva del CUESH. Yo en el tiempo que llevo en el Consejo de Rectores, los 2 años, he podido aquilatar la virtud que tiene Marcela, y eso yo diría que es un referente dentro del Consejo de Rectores de las universidades estatales. Ella es una persona que siempre que uno quiere consultar algo, ella está disponible para sacar las dudas que uno pueda tener e intercambiar opiniones. Yo generalmente, cuando tengo dudas, le envío un correo o la llamo y al momento tengo su respuesta. Bienvenida, Marcela, a nuestra universidad. Ella ha estado en el Consejo de Rectores participando acá en Punta Arenas. Y como ustedes saben, en el mes de noviembre la vamos a tener acá porque el Consejo de Rectores la vamos a hacer acá, en el fin de noviembre. Ahora, a fines de octubre, no voy a poder participar en el Consejo de Rectores en Concepción, creo que es, porque estamos en la semana de aniversario nosotros. 35 años como Universidad de Magallanes. Somos jovencitos. Y también quiero darle la bienvenida a Antonio Peñafiel. Creo que ambos ustedes son ingenieros civiles industriales. ¿Sí? Sí. No sabía. Eso me soplaron. Antonio Peñafiel es el vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad de Valparaíso. Él tiene una vasta experiencia trabajó muchos años en el Ministerio de Educación, con varios jefes de educación superior, seguramente lo puede comentar él. Y también ha participado en otras universidades en el área privada, creo que la Diego Portales. Y ahora está, me decía, 8 años trabajando en la Universidad de Valparaíso. Yo invité a ambos porque, si ustedes se recuerdan, nosotros tuvimos acá la presencia de la señora Contreras, la jefa de Educación Superior. Ella nos vino a dar una mirada general de lo que el tema de la reforma. Y yo creo que ahora la mirada de ustedes es la que nos favorece a nosotros como universidades estatales, y para ver dónde podemos nosotros con los parlamentarios también pedir ayuda cuando esto ya se esté debatiendo fuertemente en la Cámara del Diputado y del Senado. Marcela también me hizo un pase para ver la posibilidad de que yo pueda hacer una presentación de nuestra universidad en la Cámara de Diputados, de la Comisión de Educación. Espero que eso prospere y pueda yo participar en esa conversación. Bueno, sin más preámbulos, le quiero dejar, no sé cómo lo van a hacer la presentación, primero Marcela. Te dejo entonces, Marcela, la palabra. Y muchas gracias a todos ustedes por participar. Gracias.
Buenos días. Muy agradecida al rector de esta oportunidad de estar en esta linda ciudad. Me encanta Punta Arenas. y bueno, para agradecer también la presencia de todos ustedes y poder compartir el trabajo que hemos realizado en el consorcio y también con el apoyo de las redes, de la sinergia que se ha dado, dado que nosotros hemos tenido la información y la recopilación de todas las universidades. Esa es la gran riqueza que tienen estas universidades, sus personas, sus académicos, los directivos, los estudiantes. Y este análisis es fruto de eso. Nosotros tenemos una unidad de estudio muy incipiente que hemos tratado de armar a través del aporte que nos hacen las mismas universidades estatales a través de las redes. Antonio, obviamente, es de la red de vicerrectores de Administración y Finanzas, que a mí me ha ayudado mucho, me ha iluminado en varias ocasiones con dudas que sin duda son relevantes, sobre todo en gratuidad y en los cambios que se vienen hoy día. Entonces, este análisis es resultado, obviamente, del análisis de los rectores, también de la red del Observatorio de la Educación Superior, que reúne investigadores, que nace como un objetivo en red de un instrumento de financiamiento incipiente, que es el Convenio Marco, también de la red de calidad. En realidad es un resumen de todo lo que implica la reforma, que desde ya es un mundo. O sea, la reforma está intentando avanzar en varios flancos, no solamente en el financiamiento o en el sistema estatal. Entonces, su análisis requería una mirada bien global. Entonces, yo quería partir con la reforma de la educación superior, que vista desde el mundo de las universidades estatales es una oportunidad de conversar sobre el tema decisivo para el futuro de Chile. Por primera vez se plantea esta reforma después del año 81, que ustedes saben que fue la última vez que hubo una reforma, además impuesta, porque fue en dictadura, en donde las universidades estatales se dividieron en las universidades que hoy día son, que eran ex sede de la Universidad Técnica del Estado y de la Universidad de Chile, y han ido creciendo y han ido adquiriendo una identidad propia. Entonces, esta reforma del año 81 sin duda que hizo que estas mismas universidades compitieran en una lógica de mercado, en una lógica de privatización, en una lógica de autofinanciamiento, se instaló durante los últimos 30 años. Entonces, efectivamente, ahora se veía una oportunidad de volver a lo público, de volver a la identidad de lo que nos caracteriza. Y eso, obviamente, el proyecto lo toma en un reconocimiento al sistema estatal, que si ustedes ven la LOCE, que es del año 1990, o la LEGE, que mantiene lo que dice la LOCE, el único reconocimiento a las universidades estatales en la LOCE es que son universidades creadas por ley. No hay nada, no hay ninguna misión, no hay ningún deber, no hay ninguna diferenciación. Por tanto, las universidades estatales, en estricto rigor, durante los últimos años siempre se tuvieron que comportar y en su institucionalización tener que competir por recursos, además por voucher y por un modelo de mercado que sin duda no les es natural a su identidad. Entonces, aquí, bueno, el alejamiento del modelo actual de mercantilización es una esperanza que se veía atrás de la reforma, la reorientación con énfasis en la calidad, la equidad, la inclusión y la pertinencia, que sin duda la reforma, si bien en su encabezado, en su mensaje, habla del fortalecimiento de la educación pública, al final se centra solo en calidad, equidad, inclusión y pertinencia, y lo hace como lo equipara para todas. No hace una distinción, si bien en el mensaje lo hace, cuando uno ve el articulado no se refleja tan firmemente. Y el fortalecimiento de las instituciones estatales de educación superior a través de un título. O sea, más que la LOCE, ahora hay un título que es el título 6, en donde se define la misión de las universidades estatales, su rol, los bienes públicos, entre comillas, que ellos generan, que es una definición que está ausente hasta ahora. Y el problema, efectivamente, es que el articulado no concreta este objetivo, es decir, el fortalecimiento de las instituciones estatales no queda resuelto. ¿Por qué? Porque la reforma no se hace cargo del sistema de mercado y no regula el sistema privado. Porque efectivamente el sistema estatal y el sistema privado sin duda forman lo mixto, o el sistema público-privado que ha caracterizado a Chile desde sus inicios de la República,
pero donde hay obviamente un desbalance gigantesco entre lo privado y lo estatal, en donde lo privado obviamente hoy día es mayoritario, cerca del 85% de la matrícula es privada y el 15% es público. Aquí considerando que entre las privadas también están incluidas las no estatales del Consejo de Rectores. Entonces, un breve diagnóstico es que de los últimos años hay un resurgimiento del sistema estatal, desde una total invisibilización dentro de lo público. Hay en la ley de presupuesto del año pasado crea el programa 29, en donde separa todo lo que corresponde a financiamiento a las universidades estatales o a las instituciones de educación superior estatales, del programa 30, en donde queda de alguna manera todos los demás programas, pero además también surgen otros grupos externos al CRUCH, por ejemplo, Vertebral, la Corporación de Universidades Privadas, la Universidad de Diego Portales, la OFESUP, que es la organización de los estudiantes de las universidades privadas, que de alguna manera también surgen. Entonces, la ley de presupuesto del año pasado, que un poco es lo previo, esto es un análisis previo a la reforma, son las que posicionan sus temas, las estatales por un lado y también las privadas defendiendo efectivamente sus beneficios y todo lo que habían logrado dentro de este sistema. El título sexto, que reconoce la ley estatal del Estado, que ya se los había mencionado. El título quinto, que señala las regulaciones y prohibiciones para la IE sin fines de lucro. Hay un avance. En realidad, esta reforma se ha planteado incluso a los mismos rectores de que es más bien un marco regulatorio que un fortalecimiento de lo público. Y ahí hay un gran esfuerzo en la nueva institucionalidad, por ejemplo, de la subsecretaría, que reemplaza al CRUCH, el DIVESUB en el tema, en el sentido de poder pensar la política pública. La superintendencia, que también tiene un rol regulador, pero que también duplica, en el caso de las estatales, lo que la Contraloría General de la República ya viene haciendo en este mundo, y el sistema de aseguramiento de la calidad, que no distingue lo regional de lo estatal. O sea, ahí hay una mirada, de alguna manera, que habría que reformular, y por eso también ha surgido esta idea de indicación sustitutiva que ustedes deben haber escuchado. Y el fortalecimiento de lo técnico profesional. Este es un consenso también del mundo económico y del desarrollo del país, en donde el sistema de educación superior llegó a un límite, a un tope de desarrollo, en donde ya es necesario que la economía chilena dé un salto de desarrollo más bien productivo. Y eso implica que lo técnico profesional ya tenga un valor no solamente en el área de servicios, sino que efectivamente tenga ese rol técnico y de desarrollo productivo que Chile necesita. Respecto al financiamiento, las regulaciones al sector privado es compensado por acceso a financiamiento fiscal, no adicional al actual. Hay una reasignación más bien entre gratuidad, AFD y AFI. Por lo tanto, el sector privado, como va ahora a perder, de alguna manera va a tener que tener más regulación. Esa regulación se compensa con un mayor acceso a financiamiento público. Hay una gratuidad, la reforma habla de la gratuidad en transición y en régimen. En transición es la fórmula actual, es decir, los aranceles de referencia más un 20%, pero en régimen se supone que cuando lleguemos a la gratuidad universal, no sé cuándo será en régimen, habrá un consejo de expertos que va a definir el arancel de cada carrera o de grupos de carreras por los cuales se financiaría la gratuidad. Por lo tanto, esta fórmula que tenemos hoy en la ley de presupuesto se supone que es en transición. El CAE no se restringe y las becas caen en el tiempo según el informe financiero que acompaña la reforma. Entonces, el hecho de que el CAE no se restringe, la reforma no se refiere a las universidades privadas que no adquieren la gratuidad, no, salvo la calidad, que sería la única forma regular, y el lucro a través de la superintendencia, sería la única forma que tiene la reforma de restringir ese mundo, pero sin duda todavía muy débil. Acá ya quería mostrarles en el caso del financiamiento, desde el 2011 al 2015, cómo así, esta es una presentación de la Contraloría General de la República, la Contraloría genera un informe financiero todos los años, y ustedes pueden ver cómo este es el financiamiento fiscal total por alumno, ha ido bajando en el caso de las universidades estatales son el azul, las universidades no estatales del Consejo de Rectores son las naranjas, y las privadas es el plomo. Esto incluye todo el financiamiento fiscal. Entonces, ha habido una tendencia obviamente al alza en el mundo privado y por el contrario ha habido una especie de
en términos relativos de reducción, porque obviamente los mecanismos tanto basales como de gratuidad son competitivos, entonces mientras la lógica sigue siendo competitiva de mercado, es muy difícil que esto se pueda revertir. Por otro lado, el CAE, que es nuestro principal foco de plata, porque aquí está donde el Estado, casi el 40% del presupuesto de educación superior es CAE, Crédito Canal del Estado. Entonces, si hubiera una voluntad real de la reforma de atraer más recursos hacia el sistema público, no solamente estatal, sino que también con garantías públicas, se podría empezar a limitar, así como la gratuidad tiene un límite del 2,7%, uno podría empezar a decir, bueno, ¿qué pasa si yo limito el crecimiento de nuevos beneficiarios CAE? El CAE hoy día tiene nuevos beneficiarios, por ejemplo, aquí tengo el año 2015, el 2000, y tiene beneficiarios renovantes, porque todos los años el crédito canal del Estado los estudiantes tienen que postular. Entonces, por ejemplo, si uno no otorgara más CAE a los nuevos renovantes, en un supuesto utópico, por supuesto, porque el mundo privado se financia con esto, el Estado, si esto aplicara el 2017, el Estado dejaría de gastar estos recursos en forma permanente, por lo tanto los renovantes también bajarían en forma permanente. Por lo tanto, si uno mantuviera el gasto fiscal que implica el CAE, que en este caso es solamente por compra de adquisición de créditos que el Estado le compra a la banca, nosotros podríamos reasignar estos recursos, 71.000 millones para el año 1, 124.000 millones para el año 2. Entonces, efectivamente, por eso esta lámina era una forma de demostrar que efectivamente si la reforma no afecta o alguna ley corta o no hay una política de equilibrar el sistema mixto y de limitar lo privado, se ve más difícil todavía que esta reforma efectivamente sea efectiva y fortalezca lo público. Y aquí yo tengo unas diapositivas que vimos más bien por cada tema, que voy a pasarlas más o menos rápido porque es como por el favor del tiempo, en donde en el caso del marco regulatorio y la nueva institucionalidad, nosotros hicimos un análisis separando lo que es marco regulatorio, nueva institucionalidad y el financiamiento aparte. Y un tercer punto, como el sistema estatal solamente mirado desde esa óptica. En las disposiciones generales de la reforma no se distinguen los roles del Estado. O sea, el Estado sigue, en el fondo sigue siendo más bien un ente que financia instituciones que automáticamente deciden lo que tienen que hacer. No hay un rol de provisión y fomento y regulación, que es un poco el rol del Estado que se le asigna incluso a los países desarrollados. O sea, el Estado tiene un rol proveedor a través de sus instituciones, un rol de fomento, que es para que existan otras instituciones privadas con otras miradas, alternativas a la estatal, y de regulación, que es para que no ocurra lo que ocurrió con la Universidad del Mar, que al final de tu cuenta es gasto público y es ineficiencia si uno lo mira desde el punto de vista económico. Y prima el fomento en la reforma. No hay, el rol de proveedor todavía es muy débil. Y la reforma que hace propone fortalecer la regulación, mantener y ampliar el fomento en el autofinanciamiento y define la provisión estatal sin un soporte real. Lo que nosotros proponemos es definir con mayor precisión el deber del Estado, que eso quede explícito en esta indicación sustitutiva, asegurar la provisión, la gobernanza, por ejemplo, de la red, si es que, porque en el caso del sistema estatal se define que va a haber una red, que tampoco tiene ningún soporte ni institucional ni de financiamiento. Y limitar el fomento, ampliar los mecanismos de accountability y fortalecer aún más la regulación, porque la regulación aún sigue siendo débil porque solamente es fuerte en aquellas instituciones que adscriben a gratuidad, pero sigue siendo débil en aquellas que no adscriben. Por tanto, el incentivo a efectivamente ser gratuitas tampoco es fuerte. Y algunas observaciones al respecto. Respecto a la inexistencia de una institucionalidad rectora, por ejemplo, la reforma propone una subsecretaría que dirija el Sistema Nacional de Educación Superior y solo establece una estrategia nacional a nivel técnico-profesional. No hay una estrategia nacional a nivel universitario. Tampoco hay una estrategia nacional a nivel estatal. Entonces, y además una subsecretaría que va a depender de gobiernos que van a cambiar cada 4 años. Entonces, cuando uno habla de una estrategia nacional, por lo menos debería pensarse a 10 años y quizá la subsecretaría aquí quedaría un poco limitada en esa mirada.
Entonces ahí un poco lo explica en bases para las indicaciones, falta de visión de una estrategia de desarrollo del sistema universitario en términos de cobertura, desarrollo regional, de I+D, innovación. Esta estrategia es multisectorial además. El sistema único de admisión, que hoy es administrado por el Consejo de Rectores, queda administrado por la subsecretaría, y la idea es que eso obviamente deja y limita que el factor académico, que es el que debiera primar, surja. Por lo tanto, convendría que se mantuviera en el ámbito académico y a lo mejor con una vinculación efectivamente con la subsecretaría en tanto política pública de desarrollo nacional. El sistema de calidad hoy día es complejo y está totalmente cuestionado por conflictos de interés. Esto estamos hablando efectivamente del sistema de aseguramiento de la calidad. La reforma que propone un sistema de calidad obligatorio, que eso es un avance porque hoy día la calidad es voluntaria, y incorpora una muestra de carrera, o sea, limita este tema de que todas las carreras se tengan que acreditar porque va a ser una muestra de carrera con regulación de conflictos de interés. Se centra hasta el quinto pariente de que no pueda estar en el Consejo de la Calidad, hace un esfuerzo gigantesco por regular el conflicto de interés. Sin embargo, las atribuciones, según estas observaciones las hizo la red de calidad que funciona al interior de las universidades estatales. El Consejo tiene atribuciones que difícilmente va a poder cumplir, y ahí hay un informe que me imagino que está disponible también acá, que es un análisis donde está en detalle, porque el sistema de calidad es el que más se profundiza en términos de análisis. Y no hay claridad de cómo, quién y cuándo se definen los estándares de calidad, porque aquí se habla de que van a haber estándares de calidad, pero efectivamente está supeditado en un grupo muy pequeño que tampoco está necesariamente vinculado al ámbito académico. Y para el sistema estatal en particular, sobre todo para el tema de la red, sería interesante que se avanzara en estándares de calidad asociados a la red o al concepto o a la identidad estatal. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la Universidad de California, que es un sistema que está pensado desde los años 60, ellos tienen indicadores de rendición al Estado o al presupuesto que entrega el Estado de California, por ejemplo, movilidad social. Ellos hoy día tienen un indicador en donde ellos tienen que demostrar que lograron efectivamente una movilidad social, y ese indicador se lo comparan con Stanford o con las universidades privadas también de elite. No lo pueden lograr porque son misiones diferentes. La Universidad de California, donde estudia el 70% del sistema de California, no solo la universidad, porque hay college, hay universidad del Estado y la universidad de investigación. El sistema completo está pensado para que estudie la mayoría de sus ciudadanos. O sea, una élite o incluso extranjeros estudian en las otras universidades privadas, en Stanford o en Harvard. Y esta rendición de cuentas, ellos la tienen muy comprometida y forma parte del ethos de su identidad, por lo cual reciben efectivamente financiamiento público mayoritario. En el caso del sistema de acreditación, no es requisito para abrir nuevas carreras o sedes. Bueno, siguiendo con el tema de la calidad, la reforma propone que solo las instituciones de educación superior de nivel A podrán abrir sedes y carreras solo informando al Consejo de la calidad. ¿Cuál es el problema de esto? Que subyace la idea de que universidades, porque en el articulado transitorio de la reforma se asocia a las universidades tipo A, a las que tienen 7 años. Entonces hay aquí una intención o un riesgo o una falta de visión de que las universidades regionales también podrían tener 7 años, por ejemplo. ¿O cuáles serían aquellos estándares de calidad de una universidad regional? Efectivamente, la mirada de la calidad está muy supeditada a un producto, a como la calidad de un auto, de algo muy estándar, y no vela por la diversidad que debiera reflejar y que debiéramos esperar que la reforma considerara. Y ahí, por ejemplo, lo planteo estándares de calidad regionales. Una universidad como la de Magallanes tiene un montón de indicadores por los cuales podría medirse la calidad, que no es solo los típicos que pide la CNA. Y eso podría darle posibilidad de que también fuera una universidad de tipo A, por ejemplo.
Y, por supuesto, tampoco esto favorece a que haya una integración entre la universidad estatal o una colaboración, porque una universidad podría querer abrirse en otras regiones y no ser de la misma región, no hay ningún límite ahí. Y entonces no hay un concepto, efectivamente, de esta, hay una señal un poco contradictoria con la idea de red o de colaboración. Hay un débil sistema de regulación y fiscalización del lucro. El lucro no está tipificado como delito aquí. Entonces, una de las cosas que más se ha pedido, por ejemplo, que se tipifique el lucro como delito, eso implicaría realmente una voluntad y quizá disuasivaría. Bueno, ustedes me comprenden. Eso permitiría efectivamente a lo mejor evitar que esto siga ocurriendo, porque finalmente lo que uno espera es que este sistema mixto, incluso yo he llegado a la conclusión de que lo público quedó un poco relegado a lo mixto. O sea, tenemos lo privado, porque todos quieren ser públicos, entonces ante esa disputa uno podría decir que lo mixto podría representar el ideario de por lo cual el país o Chile debiera avanzar, en donde hay un equilibrio entre lo público, que podríamos interpretar que él tiene una columna vertebral, que son las universidades estatales, y lo privado propiamente tal. Que por otro lado, que por lo demás existe en todo el mundo. Esas definiciones son muy necesarias. Obviamente hay duplicidad de funciones con Contraloría General de la República. En el caso de las universidades estatales, y ese es un riesgo que no podemos dejar pasar, hay un débil sistema de regulación de títulos y carreras, por lo tanto se propone un nuevo marco de cualificaciones, que esto en sí ya es una regulación que podría servir de alguna manera, pero está relegada a un reglamento. Y en la idea original era que formara parte de la ley. No existe política, hoy día el estado actual es que no existe política para la formación técnica y la reforma propone una estrategia nacional para la educación técnica, diferencia entre los CFT y P. Hay financiamiento especial para los CFT estatales, implementados por las universidades estatales, y hay articulación de formación técnica en liceos, y en el fondo el marco de cualificaciones también se hace cargo de este sistema, y este es un avance sin duda que hace la reforma. El financiamiento estudiantil por beca. Aquí ya pasamos al tema del financiamiento, que como yo les contaba ahí que hay una gratuidad por fórmula transitoria que cumplen requisitos. Y aquí, en el fondo, hay una indicación que nosotros quisiéramos, en el fondo, separar, incluso en la fórmula transitoria, ojalá a las estatales de las privadas que adscriben a gratuidad, en el sentido de que haya un incremento de matrícula en aquellas carreras o programas de universidades estatales acreditadas por 4 años o más. A diferencia de las IES privadas, las universidades estatales, por ley, deben adscribir a gratuidad, porque hay un concepto que mantiene la reforma, que quedó instalado desde la ley de presupuesto del año pasado, que es que a raíz de que habían universidades estatales que tenían 3 años de acreditación, por esta lógica que no se les diferenciaba, no podían ser gratuitas, que era una cosa muy extraña que una universidad estatal no fuera gratuita o no pudiera ofrecer gratuidad. Ante esa contradicción surgió incluso la ley corta, que termina con el análisis de la ley de presupuesto del año pasado, se estableció que las universidades estatales eran gratuitas por ley, por lo tanto no adscriben a gratuidad, por lo tanto no renuncian a gratuidad, y si el Estado define que hay gratuidad universal, las universidades estatales van a tener que cumplirlo, por lo tanto no pueden concursar como las privadas. Entonces el financiamiento que se estaría definiendo para el sistema estatal es justamente para que cumplan con los niveles de calidad que se requiere para equipararlas a todas con las que sí concursan. Pero conceptualmente las diferenció. ¿Por qué? Porque el Estado, la única forma de garantizar el derecho social es a través de las instituciones estatales, porque ellas no pueden renunciar al derecho social de la gratuidad. No obstante, las privadas pueden renunciar. Si después de un cierto tiempo se dan cuenta que no les convenía, podrían renunciar a la gratuidad y ese derecho de ese estudiante no se estaría garantizando de manera permanente. Entonces, por un principio de eficiencia, también de política pública, la única forma de que el Estado garantiza, y es
gratuidad y este derecho social, luego esto de la discusión en el Tribunal Constitucional, donde el derecho social es del estudiante hoy día, quedó establecido que las universidades estatales tienen que cumplir con la política pública y por lo tanto su tratamiento al no cumplir con los criterios de calidad es otro, es distinto. Y por eso se define además un financiamiento extra el año pasado de 2.500 millones para que estas universidades con 3 años de acreditación mejoren su acreditación. Bueno, las becas y el CAE a las IES que no cumplen requisitos es lo que plantea la reforma, no hay una referencia en la reforma a ello y sería interesante que en la reforma también se refiriera a lo mejor en los transitorios, mientras no haya una ley que modifique el CAE u otra, que se limite el crecimiento de la matrícula de primer año de las IES que lucran. Legalmente, en este caso los IP y CFT, ellos pueden lucrar, son con fines de lucro y que no quieran ser sin fines de lucro y que no cumplen requisitos o no adscriben. Por ejemplo, hay universidades privadas que tienen 2 años de acreditación, no van a cumplir los requisitos, entonces a ellas no se les podría permitir crecer. O habría que limitarlas si es que uno realmente quisiera fortalecer la fe pública, fortalecer la educación superior, cambiar este modelo desregulado, pero no existe. El financiamiento basal, hoy en el fondo de la reforma lo que hace es que establece un financiamiento para I+D y creación artística para UES en gratuidad. Lo hace a través de la reasignación de la AFD, que hoy día es el aporte fiscal directo que se les asigna a las universidades del CRUCH. Y nosotros, obviamente, como el AFD hoy día forma parte de la estructura financiera de las instituciones, sería un despropósito reasignarlo, porque aquí la idea es hacer crecer esto y no reducir. Sobre todo porque la AFD es la fuente, el único instrumento de financiamiento de libre disposición que garantiza la autonomía de las instituciones. Por lo tanto, nosotros pensamos que ahí habría que reformular esto, sobre todo también porque el nombre no permite tampoco gastos operacionales para I+D y para creación artística. Entonces, hay un desconocimiento efectivamente de cómo se financia, en que yo creo que Antonio les va a explicar mucho mejor que yo en lo micro. El financiamiento institucional es regresivo hoy, eso es el estado actual, y se deroga el AFI. El AFI en la reforma se termina y la ley de presupuesto hoy día también hace lo mismo y lo elimina y transfiere. Ahora, el AFI hoy día se está transfiriendo a los instrumentos que ya existen, tampoco hay una potenciación de los otros instrumentos, sino que una reasignación. Financiamiento estudiantil por becas y crédito, ahí es que cumplen con acreditación. Entonces acá, por ejemplo, nosotros hablamos de que la gratuidad en régimen, que hoy día empieza con un arancel regulado, lo que yo les plantea que la reforma habla de que existe un arancel regulado para el sistema estatal y hay un sistema regulado para el sistema privado que adscribe y que no lucra, y hay aranceles sin financiamiento fiscal y ahí no hay límite, no hay ninguna banda, no hay ninguna... Entonces lo que se propone en el caso para las indicaciones es que en régimen, porque en régimen para la reforma sigue siendo el arancel regulado. O sea, a las estatales se les aplica el mismo régimen que a estas. Y aquí está la idea de que en régimen al menos se puede hacer de acuerdo a un plan de cobertura con financiamiento fijo más variable de los costos de docencia para el sistema estatal, como base de referencia. Por ejemplo, si en la región, por ejemplo acá en la Universidad de Magallanes, tiene que tener un fijo a lo mejor mucho más alto que un variable, porque probablemente no va a tener una demanda tan grande como sí podría ser la Universidad del Paraíso. O la Universidad del Paraíso podría tener un fijo más bajo y un variable, o más equilibrio entre el fijo y el variable. Que no tiene que ver con arancel, no tiene que ver con que la Universidad Estatal tenga un arancel. La Universidad Estatal debería dar un servicio a un número de alumnos que cumplen con requisitos, puede ser el 50%, el 60%, el 70%, el 80%, pero con una base de financiamiento asegurado, porque tiene una misión diferente. Y sigue el régimen del arancel regulado, bueno, que siga el costo de referencia, que es la propuesta que hace la reforma, que correspondería a un sistema privado. Y el arancel, similar al sistema particular pagado, el sistema estatal sometido a acreditación y superintendencia, obviamente ahí la idea es que hay un incentivo a que la mayoría de las instituciones privadas tienda a este modelo.
para aportar efectivamente a una mayor cantidad de estudiantes. Ojalá que los estudiantes se vean beneficiados en su gran parte en todo tipo de instituciones con gratuidad. Y esta sea la excepción, como el sistema particular pagado. Ustedes saben que el 9% de la matrícula en el sistema particular pagado está en el sistema, en la básica y en la media, estudia en el sistema particular pagado. Uno podría esperar que en Chile en la educación superior pasara más o menos lo mismo. Aunque entiendo que no es la idea, no es lo que plantea la CONFECH, pero uno, en el fondo, esta es una de las propuestas que se ven dentro de la viabilidad de un modelo que está además en transición, que tiene que superar varias barreras para poder consolidarse. Y en el caso de este sistema, que es por lo mismo que podríamos tener, porque hoy día ustedes saben que el sistema escolar hay segregación y es muy difícil, la única forma para minimizar ese riesgo es que las guías estatales deben ser una opción real para todas las clases socioculturales, es decir, tienen que ser una universidad compleja, con pertinencia y proyección internacional, con docencia de calidad y pertinencia, o sea que la docencia esté asociada a una identidad pública de los ciudadanos, y un sistema técnico profesional vinculado a innovación y sector productivo. Si las universidades estatales no están pensadas de esa manera, va a ocurrir probablemente lo mismo, y por eso que es muy importante que el sistema estatal sea pensado de calidad, de alto nivel, que realmente sea un aporte al sistema en general y que efectivamente cumpla con el rol que siempre tuvo históricamente. El estado actual, bueno, este es el caso del sistema estatal, que es el último punto. La UE estatales, hoy día el estado actual es que las universidades estatales no tienen identidad reconocida en el cuerpo legal, en ningún cuerpo legal, y la reforma les reconoce, identifica características de lo estatal. Nosotros lo llamamos características porque en realidad no da para algo más. Dice, propone la creación de una red que debiera reflejar la identidad estatal. Se supone que la red, como es tiene una misión que debería ser común a todas las universidades estatales, debiera reflejar esta identidad estatal, en colaboración, calidad y pertinencia. Y nosotros hemos pensado, y también los rectores lo han debatido, que debiera haber una definición institucional de la red con una misión y gobernanza. Podría estar representada el Estado a través de una representación mayor que en cada institución, porque hoy día ustedes saben que la reforma, en el caso del sistema estatal, define que va a haber un consejo directivo en el cual un 50% estaría conformado por representantes del presidente de la República. Entonces, dado que hoy día ya cuesta que se vinculen y que se alineen en una política común los representantes del presidente de la República hoy en las universidades estatales, sería más interesante que si hubiera una entidad superior donde allí se pudieran alinear mejor las políticas públicas y que esta red también tuviera un rol de mirada de más largo plazo, que no fuera una mirada de un gobierno, sino que fuera una política de Estado, que supere un periodo presidencial. Y allí esas políticas de largo plazo podrían reemplazar la coordinación de la subsecretaría. Aquí algo quedó abajo que no se vio. Porque hoy día la subsecretaría es la que coordina la red, pero una subsecretaría que no sabemos si tampoco va a tener el mandato de una mirada estratégica en este sistema. Y el sistema estatal sin estrategia nacional, que esto ya también lo habíamos mencionado al principio. Hoy día las universidades estatales compiten por recursos y estudiantes y la reforma habla de un nuevo financiamiento institucional exclusivo para UES estatales y el monto es fijado por ley de presupuesto con un mínimo equivalente al monto del convenio marco. El convenio marco es un instrumento que nace el año 2015 y que tiene un monto. Se supone que este es el gran financiamiento del sistema estatal. Bueno, obviamente hay muchas observaciones porque este tipo de financiamiento, el convenio marco, no es basal, no es de libre disposición contra resultados, sino que se está asumiendo y se está asignando como un convenio de desempeño, con indicadores de desempeño, igual con la misma lógica competitiva, por lo tanto hay una cierta desfase entre lo que se quiere aquí contra compromisos, que las universidades mejoren su calidad y que al final te miden por un desempeño previo, como que nunca pudieras dar un salto porque siempre quedas clasificado en un grupo de universidades. Hoy día el convenio marco asigna recursos por categoría de universidades, categoría 1, 2 y 3, donde una es docente, una es con investigación incipiente y otra que es investigación avanzada. Entonces,
si uno quisiera tener un sistema distinto, este instrumento también deberá ser distinto. El objetivo institucional y objetivo en red tiene, por ejemplo, hoy día el convenio marco tiene un objetivo en red, pero no tiene ningún indicador en red. No fomenta que las universidades estatales colaboren porque no las mide, porque no financia eso, porque no lo valora. Y los indicadores para asignarlos son todos individuales. Y son todos los mismos de la AFD. Entonces, efectivamente hay una contradicción ahí. Por ejemplo, debe contemplar las diferencias regionales. No hay en el convenio marco tampoco una... A diferencia del basal por desempeño que quedó para las universidades del G9 o las no estatales del CRUCH, en donde el 75% del basal por desempeño se asigna al sistema regional, no quedó. Su monto debe crecer según una fórmula preestablecida. Hoy día, por ejemplo, en la ley dice que es sujeta a la ley de presupuesto, pero si un gobierno no quiere ponerle recursos, no va a poder. En cambio, uno podría plantear un modelo de porcentaje del PIB tendencial, un poco lo que se está pensando para la gratuidad. Y aquí está el tema de los representantes del Ejecutivo en el colegiado, que ya se los había mencionado, que un poco estaba pensado en el ámbito de la red. Las instituciones estatales sujetas a control y fiscalización. La reforma propone que las instituciones estén sujetas a control y fiscalización de la Contraloría, limita en alguna forma pero queda igual un ámbito difuso en donde podría haber un doble control. Por ejemplo, en el caso del CERNAC, que hoy día las universidades estatales tienen clientes como estudiantes, entonces uno podría decir que deberíamos eliminar la referencia de la ley de consumidor para las universidades estatales, pero la reforma no lo menciona. Hoy día hay doble contabilidad pública-privada. La reforma no contiene norma que elimine la obligación de publicar balance de deuda auditados, por ejemplo. Tampoco hay una ley, que es el artículo 3 de la ley 20.044, que dice que solo por ley las universidades estatales podrán recibir recursos públicos. Cosa que también es un poco extraño porque si existe un principio de coordinación entre el Estado y las instituciones estatales, debiera poder, vía convenio y contra resultado, haber un financiamiento fiscal directo. No tendría por qué haber una ley. Pero eso quedó en el año 2005, quedó establecido. Por lo tanto, cuando una universidad estatal quiere, por algún mandato, o tiene que ir a licitación con los privados, o tiene que esperar una ley para poder recibir fondos públicos. También es una contradicción, si es que la autorización legal para traspaso de recursos, bueno, eso es lo que les había comentado recién. Nosotros hoy día tenemos una limitación de endeudamiento a largo plazo, la reforma no contiene disposición en la materia y es importante que quede establecido en una ley de la reforma esa facultad porque sin duda permite un desarrollo en el largo plazo. Facultades específicas no contiene referencia, por ejemplo, a las facultades que... Nosotros hicimos un listado que también está en el análisis de todas las normas que se requerían flexibilizar. Por ejemplo, que las universidades puedan hacer spin-off, que tienen que ir con innovación, una serie de restricciones legales que incluso impiden que haya normas comunes para que las universidades estatales colaboren. Y ese es un listado que también está detallado en el informe. Incompatibilidades con spin-off, que es lo que les mencionaba. Y en definitiva, lo que nosotros planteamos es que cambiar el foco del debate centrado en la titularidad del derecho social a la educación. La titularidad tiene que ver con que el estudiante, sino que se cambia, que es el deber del Estado de garantizar ese derecho social. Y es distinto porque el estudiante es un receptor de un derecho social que tiene que garantizar el Estado. Y eso lo tiene que garantizar de manera eficiente, con equidad, por ejemplo, con una función pública a través de instituciones autónomas, que en este caso serían las universidades estatales, más obviamente las de fomento, que a diferencia de las IES privadas, las universidades estatales por ley deben adscribir a gratuidad, y por eso que este es un principio efectivamente de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que era lo que yo les explicaba hace un rato. Y el principio de desarrollo armónico y equitativo de los territorios, que también es un principio en donde el Estado, si ya sacamos la titularidad del estudiante y lo ponemos en el Estado, el Estado tiene el deber
de un desarrollo armónico y equitativo de los territorios. Por lo tanto, no podría privilegiar una región por otra o debería, no podría hoy día hacerlas competir como hoy día en un mercado donde regiones que no tienen las mismas condiciones con otras acceden a los mismos recursos públicos. Si se respetara este artículo 115 de la Constitución Política de la República, efectivamente el sistema también de financiamiento sería diferente en la reforma. Y acá está un poco un resumen de lo que les había mencionado anteriormente, que son todas las indicaciones sustitutivas que nosotros y que los rectores analizaron en algunas reuniones y sin duda la idea es presentárselas cuando sea la oportunidad de que ocurra esta indicación sustitutiva. Y yo quería terminar con este convenio marco de universidades estatales para dar pie a Antonio, donde les va a explicar en más detalle las implicancias. ¿Por qué? Porque el convenio marco, que es un instrumento que está pensado para el desarrollo y el fortalecimiento de las universidades estatales, al final nosotros vemos que no está en sintonía con eso, ni en su estructura, ni en su definición, ni en los montos que lo caracterizan. Por ejemplo, y aquí yo una breve historia. El gobierno de Piñera dejó establecido un basal por desempeño, que era una plata de 18.000 millones de pesos que se le entregaban a las universidades del Consejo de Rectores. Y esto se dividió el año 2015 en 21.000 millones para las universidades del G9, que quedó como basal por desempeño, y aquí nace el convenio marco, con 34.000 millones, pero de los cuales habían reasignaciones. Esto fue un debate muy fuerte porque por primera vez se separaba el financiamiento de las universidades del G9 con las universidades estatales. Y fue un debate muy grande porque generó esta idea del debate que existe hasta el día de hoy de que si hay un peso para las estatales, tiene que haber un peso para las no estatales del CRUCH. Y esto se rompió este año con esta separación. Incluso fue tan dura la pelea porque el monto inicial que le correspondía de convenio marco, de basal por desempeño a las universidades no estatales del CRUCH eran 15.000 millones. Y como fue este debate del un peso por un peso, terminaron en 21.000 millones para equiparar el aumento que había generado el convenio marco. El convenio marco 2015, que continúa, que fue 34.000 millones 80, estaba compuesto por el 5% de la AFD, que son como 5.823 millones, lo que le correspondía por basal por desempeño a las universidades estatales, 10.000 y tanto, y nuevos fueron 17.000 millones. Estos 17.000 millones se equipararon para que subiera, de alguna manera. ¿Ah? No, el AFI está en el 2016, acá. Entonces, y aquí están los recursos para el convenio marco. Cada universidad debería comprometer acciones obligatorias institucionales y en red. Habían objetivos institucionales y en red. Y esta fue la distribución de la base histórica para el 2015 y la adicional. El 2016 avanza el convenio marco incorporando el 5% y el AFI, porque el 2016 el AFI se divide a la mitad. Por lo tanto, aumenta el 2016 y tiene un elemento ahora de desempeño que es igual al del basal por desempeño, igual al de la AFD, y uno por compromiso. Y aquí y esta es la distribución en el fondo, el elemento, este es el total mixto más desempeño que le correspondía este año, el 2016, a las universidades estatales, pero había que, si tú le quitas el AFI y le quitas otros proyectos que son asignados específicamente contra resultados, que son estos 400 millones para la Chile para que haga la tutoría de la Universidad de Aysén y la de O'Higgins, y estos 100 millones que es para un plan que da este monto. Y ahora en 2017, la propuesta el año pasado, como ustedes ven, terminó en 44.000 millones, ahí no sé si se ve ahí, o sea, de los 34.000, ahí no se ve el total. De estos 34.000, subió por efecto del AFI principalmente, a 44.000. Y ahora en 2017 sube a 59.000, de los cuales 46.000 los quieren distribuir contra desempeño. O sea, continuar replicando Y el adicional, para llegar a 59,
Es todo esto, 8.000 millones para fortalecimiento de la formación inicial docente, 400, está todo calzado. Por lo tanto, posibilidad de gasto operacional es muy limitada. Y además hay 2.000 millones para las universidades de diseño Higgins, que está hoy día, por eso es que la ley de presupuesto presenta 57.000 millones para convenio marco y 2.000 millones para las dos nuevas universidades. Entonces, y a mayor andamiento, aun cuando no tenemos reforma y aun cuando no tenemos indicación sustitutiva de la reforma, nosotros hemos visto y hemos analizado la ley de presupuesto que ya hay un avance en el sentido de la reforma, porque la reforma en la glosa de gratuidad hace una distinción entre tres tipos de instituciones, estatales, privadas del CRUCH y privadas que adscriben a gratuidad en general. Para estas dos últimas, o sea, para las privadas del CRUCH y privadas que adscriben a gratuidad, les pide 4 años de acreditación. En caso de tener controlador, que estos sean personas naturales, jurídicas y sin fines de lucro, que se encuentren adscritas al Sistema Único de Admisión o cuenten con un sistema de admisión transparente. Y avanza en sanciones, que no avanzaba el año pasado. Avanza en una serie de sanciones a las que no incumplan los criterios de gratuidad. Y con las estatales ya hace la diferencia. Dice, respecto de las universidades estatales, estas quedan obligadas a eximir de cualquier pago de arancel y derecho básico de matrícula a los estudiantes de los primeros 5 deciles. Luego, estas entidades están obligadas a cumplir con los compromisos establecidos en los convenios marcos, necesarios para que su acreditación institucional alcance, mantenga o mejore los 4 años de acreditación. Por lo tanto, existe una relación entre la ley de presupuesto y las bases de la reforma. Se ha iniciado un cambio aun cuando no exista reforma, que esa es nuestra conclusión y por eso es urgente no solamente pensar en esta indicación sustitutiva, sino que abordar desde ya una preocupación porque los instrumentos que ya está el gobierno utilizando para fortalecer el sistema estatal cumplan con esos objetivos y no, al contrario, no sigan aumentando las diferencias que hoy día existen y que se quieren eliminar. Muchas gracias.